Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1, clase 18. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Reiteración de que es el Alfa y la Omega. El libro del Apocalipsis es el último que anuncia la misericordia del Creador, la última oportunidad para que los que están dentro de la iglesia mediten en la palabra y enderecen los caminos torcidos, y para que los que están haciendo lo correcto permanezcan firmes hasta el regreso del Señor. El Apocalipsis es el último aviso para que los creyentes se arrepientan de haberse dejado programar por el diablo y someterse a su gobierno, y decidan meditar para permitir que la palabra entre en sus corazones y puedan adquirir la personalidad del Padre Celestial para luego tener parte en su reino eterno. Una vez más, les avisa a las iglesias que Él es el Alfa y la Omega, un nuevo recordatorio de que en el universo no hay un solo espíritu que pueda pronunciar una sola letra si no está influenciado por su presencia. Dios, como único creador del cosmos, tiene el poder para controlar todas las palabras que se pronuncian, desde la primera hasta la última, sin importar cuál sea el espíritu que las exprese, pues tiene el control total de la luz y de las tinieblas. Decir que es el alfa y la omega es similar a afirmar en idioma español que es la A y la Z. El primero y el último. Cuando el Señor se identifica como el primero y el último, lo hace para que todos los espíritus comprendan que existen porque Él se lo permite. Desde el primer ser angelical creado hasta el último hombre que aparecerá en la tierra, dependen totalmente de su presencia. Esto significa que todos los espíritus creados, tanto los angélicos como los humanos, son programables y que cada uno, de manera independiente, se expresará conforme al lenguaje que haya permitido entrar en su corazón. Aunque el Señor es el alfa y la omega, Lucifer, con su rebelión, permitió que entrara en el universo un lenguaje contrario a la personalidad del Padre Celestial. Por ese motivo, Jesús vino al mundo como el verbo de vida. Y ahora hay dos lenguajes que programan a todos los espíritus. Uno lleva a la eternidad en el cielo y el otro al lago de fuego. En consecuencia, la meditación profunda de las Escrituras es fundamental en la vida de los creyentes para tener los parámetros mentales correctos y saber detectar entre todos los impactos que diariamente provocan los sentidos en la mente, cuáles le agradan a Dios para guardarlos en el corazón y cuáles rechazar. Por lo tanto, la insistencia del Señor en destacar que es el alfa y la omega es para que los espíritus que todavía tienen la posibilidad de salvarse evalúen cuáles son las palabras que utilizan al hablar y qué comportamientos tienen para verificar si están de acuerdo con el lenguaje y el comportamiento que requiere el reino de los cielos. Si se dan cuenta de que están actuando de manera contraria, que se arrepientan mientras tengan tiempo y con la meditación en la palabra de Dios cambien la programación que les puso el diablo para obtener la salvación. Jesús le habla a Juan desde atrás. Aunque Jesús le hablaba a sus espaldas, con las referencias que le dio acerca de su persona, Juan podía saber con certeza de quién se trataba. Por las palabras que escuchaba, podía discernir que eran las del Hijo de Dios. Aunque la voz era diferente, como de trompeta, podía identificarlas por el lenguaje. Ahora sabía que esa voz era la que gobernaba el universo y que todos los espíritus existentes tomaban de esa fuente para comunicarse entre ellos. Con esta experiencia inicial, Juan comprendió que a partir de ese momento, todo lo que captaran sus sentidos sería totalmente diferente a lo que conocía y que tenía que prepararse. Esa era la intención del Señor al presentarse por detrás y hablarle, que estuviera preparado, porque las manifestaciones del cielo son muy diferentes a las de la tierra. Los sentidos se vuelven mucho más sensibles. Los sentidos se vuelven mucho más sensibles y perciben las cosas con mayor intensidad.
Después de que Juan fuera alertado auditivamente de lo desconocido, el Señor le dijo: escribe en un libro lo que ves. Eso significa, prepárate, porque cuando te des la vuelta vas a ver cosas que te impactarán tanto visualmente como te ocurrió con el sentido auditivo. Y escríbelo para enviarlo a las 7 iglesias. El mandato de escribir la revelación divina, después que lo vea glorificado en un libro, es para que las iglesias lo tomen con mucha seriedad, y resalta la necesidad de registrar con exactitud cada una de las palabras que le va a decir, ya que en cada carta se detallarán las correcciones y los alientos a los ángeles que las lideran, para que ordenen las congregaciones y los miembros continúen el camino de la salvación. Al instruir a Juan para que las escriba, se enfatiza la importancia de plasmar las palabras divinas de manera tangible y duradera. Cabe destacar que las palabras escritas en el libro del Apocalipsis, hasta las cartas a las 7 iglesias de Asia, son comunes a todas las congregaciones de todas las épocas. Sin embargo, lo que está escrito desde que se abren los sellos es exclusivo para las iglesias de la última generación, debido a que es información clasificada para el tiempo del fin. Las palabras que están escritas en el libro, por dentro y por fuera, son las que el profeta Daniel recibió la orden de sellar y guardar, porque están especialmente reservadas para cuando se aproxime el regreso de Jesucristo. A partir de la apertura de los sellos, el libro de Apocalipsis está especialmente enfocado en alertar a las iglesias para que estén preparadas para superar el tiempo de la gran tribulación, porque los creyentes y los hijos de Dios tendrán que eludir la persecución más cruel de la historia eclesiástica, y si logran sortear los ataques del gobierno de la bestia sin ser asesinados, presenciarán el regreso del Señor Jesucristo. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 ciudades donde se encontraban estas iglesias formaban parte de una red de carreteras comerciales clave del Imperio Romano, lo que permitía la rápida difusión de las cartas apocalípticas. Esto sugiere que estos mensajes no solo iban dirigidos a estas iglesias, sino a todas las iglesias en general. Este circuito se podía recorrer a pie o a caballo en pocas semanas, dependiendo de las condiciones del camino y del transporte utilizado. Empezando en la ciudad más influyente, Éfeso, y terminando en la Odisea, se cerraba el ciclo. Este recorrido tenía sentido geográfico y logístico en la época de Juan, y refleja también el orden espiritual en el que Jesús quería que su mensaje fuera recibido. Las 7 iglesias introducen los temas principales del libro del Apocalipsis: la batalla entre el bien y el mal, la necesidad de fidelidad hasta el final, la recompensa para los vencedores, el regreso de Cristo y el juicio final. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi 7 candeleros de oro. La vuelta de Juan para ver quién le hablaba. Juan dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro. Se puede imaginar lo impactante que debió ser para Juan escuchar esa voz tan diferente y poderosa, y todos los pensamientos que pasaron por su mente mientras se daba la vuelta. La voz que escuchó no se parecía a ningún sonido que recordara de cuando Jesús estuvo en la tierra. Ahora sonaba como la de una trompeta, pero sabía que era la del Alfa y la Omega, y tenía la certeza de que era la del Hijo de Dios. Los 7 candeleros de oro. Al girar, se encontró con 7 candeleros de oro portátiles que sostenían pequeñas lámparas de aceite. Cada candelero representa una de las 7 iglesias desde donde se irradia y se imparte la luz de la vida. Esto se sabe por lo que se lee al final del versículo 20 del mismo capítulo. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Ya se analizó que el número 7 en las Escrituras identifica algo completo y perfecto, por lo que estos 7 candelabros representan todas las iglesias del mundo. El hecho de que estén hechos de oro significa que las iglesias locales son un tesoro muy preciado para el Señor, sin importar su condición espiritual, tamaño o lugar donde se encuentren, porque a pesar de sus imperfecciones, siguen siendo valiosas para el reino de Dios como el oro.
En la Biblia, el oro se asocia con la pureza, la riqueza y la divinidad, por lo que se interpreta que los candeleros representan la santidad, la riqueza y la presencia divina dentro de las iglesias. La imagen de los candeleros de oro es una representación visual de la luz que debe expandir la verdad del Evangelio y del testimonio que deben proclamar las iglesias al mundo para la salvación de las almas. El Señor Jesús no hace su obra solo, se proyecta al mundo a través de sus iglesias para transmitir su palabra. Por eso les dijo a sus discípulos que era necesario que se fuera para que viniese el otro consolador, el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los candelabros representan la obra que hace el Espíritu Santo a través de los hijos de Dios cuando viene a sus vidas junto con la palabra. Entonces se vuelven luminarias del mundo. Era necesario que Jesús regresara junto a su Padre Celestial para enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. El Señor, trabajando dentro de un cuerpo físico, estaba limitado para poder expandir el reino de los cielos. Por eso, cuando estuvo en la tierra, escogió a 12 discípulos para que le ayudaran en su tarea de evangelismo. En ese momento, sus discípulos enviados obraban bajo su influencia. Sin embargo, el Evangelio se vuelve verdaderamente efectivo cuando se predica por la presencia del Espíritu Santo directamente, cuando los creyentes permiten que el Señor trabaje desde sus corazones a través de la gracia divina. En consecuencia, cada creyente que recibe el bautismo del Espíritu Santo recibe poder para dar testimonio de la luz y se convierte en un tesoro para el Señor. Los candelabros iluminan el mundo para convencerlo del pecado, de la justicia y del juicio. El convencimiento del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La expresión de pecado, por cuanto no creen en mí, significa que cuando no se cree verdaderamente en Jesús como el Hijo de Dios, no se le respeta ni se le obedece. Sin embargo, cuando se revela que Él es el enviado del Padre, la situación cambia radicalmente. Nadie en su sano juicio que sea consciente de que Jesús es el enviado del cielo para el perdón de los pecados se atrevería a desafiar al Creador. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En consecuencia, el creyente que entiende que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está en la condición espiritualmente correcta para convertirse en la iglesia. Por esto es sumamente importante saber cuando se sale a evangelizar si la persona que escucha cree verdaderamente que la Biblia es palabra inspirada por Dios, porque será más receptiva a la enseñanza. Una vez reconocen que son pecadores y que durante sus vidas han cometido injusticias contra los mandamientos del Creador, entonces se arrepienten y desean eliminar de sus vidas la personalidad que les transfirió el diablo. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por lo tanto, los miembros vienen a la iglesia para que el pastor, a través de cada mensaje, les marque los errores e injusticias que cometieron contra el reino de Dios.
para que se arrepientan y sean justificados por medio de la sangre del Cordero, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, de justicia, porque Jesús se fue al Padre Celestial y no le verán más. Entonces el Espíritu Santo, por medio de los ángeles de las iglesias, se encargará de predicar el Evangelio del reino para que los hombres puedan ser justificados. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando el creyente lee las Escrituras y comprende cuál es el destino eterno del enemigo de Dios, no quiere que le suceda lo mismo. Por eso el Espíritu Santo, a través de los ángeles de las iglesias, sus pastores escogidos, viene a enseñar cuál es el destino de todos los espíritus que decidieron seguir al diablo y se rebelaron contra el Creador, para que tomen conciencia de la gravedad y escapen de esa maldición eterna. En consecuencia, las iglesias enseñan sobre el juicio venidero. Todos los hombres tendrán que dar cuentas de sus vidas ante el Creador y según haya sido su comportamiento en relación con las Sagradas Escrituras, recibirán su sentencia y serán enviados al lugar que hayan elegido para pasar la eternidad. Los que decidieron obedecer morarán eternamente en el reino del Padre Celestial y los rebeldes pasarán la eternidad en el lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles. Los candeleros de oro representan el trabajo que realizan las iglesias para transmitir la palabra de Dios y salvar almas. En consecuencia, se representan con candelabros de oro porque son un tesoro para el reino de los cielos.